Bueno, vamos a empezar la clase. Bien, la semana pasada, bueno, primero perdonar que no pudiera venir la semana pasada, que me tuve que ir a Madrid zumbando, y creo que os avisaron de que no venía, ¿no? Vale. Bien, hoy igual hacemos la clase un poquito más larga, un pelín, para recuperar algo, pero bueno, ya veremos, según lo cansado que estemos. El tema que vamos a dar hoy es el primer tema de la asignatura. Como vimos en la clase de introducción, dijimos que iba a haber una parte de electrónica digital y una parte de electrónica analógica. Hoy vamos a empezar la parte correspondiente a la electrónica digital. Y en concreto veremos dos temas largos sobre electrónica digital. El primero, que es donde vamos a estudiar básicamente lo que son circuitos combinacionales y circuitos secuenciales, y luego el próximo, donde ya veremos microcontroladores, microprocesadores, memorias, es decir, sistemas microcomputadores, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos días? Bueno, hablaremos, pues, qué es un circuito lógico combinacional, ¿eh? Básicamente en electrónica digital tenemos dos tipos gordos de circuitos, los combinacionales y los secuenciales. Un circuito combinacional es aquel cuyas salidas dependen exclusivamente de sus entradas, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué podría ser un circuito combinacional? Pues, por ejemplo, el sistema de control de la iluminación de esta habitación, si fuera un sistema digital, podríamos considerarlo como un sistema combinacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la iluminación de la habitación, las lámparas que están encendidas, las controlamos directamente con estos pulsadores, y siempre para una misma combinación del estado de los pulsadores vamos a tener un mismo estado de luces. Es decir, que si yo aprieto este botón y este, pues las luces van a estar configuradas de un determinado modo. Si cambio esa configuración, pues se configuran de otro modo. Es decir, la configuración de las lámparas de la habitación depende exclusivamente de cómo están los botones de control de las entradas de ese sistema, ¿vale? Entonces, eso sería un sistema combinacional, ¿eh? Pues los sistemas combinacionales son los sistemas de control digital más sencillos. Luego tendríamos sistemas más complejos, que serían los sistemas secuenciales. ¿Qué es un secuencial? Pues un secuencial es aquel en que la salida no solo depende de la entrada, sino que también depende del estado en que se encuentra. Y por lo tanto tiene que tener memoria. Por ejemplo, ¿qué podría ser un sistema secuencial? Pues un sistema secuencial podría ser pues el mando de televisión, el mando de control remoto de la televisión. Tenemos una serie de botones que los botones, cada botón tiene distinta funcionalidad dependiendo del estado en el que está. Es decir, por ejemplo, un botón de número puede servir para seleccionar un canal, o también puede servir para meter el número de página del teletexto, o yo qué sé, otra cosa más complicada, ¿no? O, por ejemplo, el móvil. El móvil, las teclas tienen una múltiple funcionalidad, ¿no? Una misma tecla puede servir para muchas cosas dependiendo en qué estado está. No es lo mismo que estás mandando WhatsApps, que estás mandando mensajes, o que estás escribiendo correo electrónico, ¿no? Con el mismo botón haces cosas diferentes. Entonces, tienes que identificar en qué estado está tu máquina. Por ejemplo, otro sistema de control muy sencillo sería el sistema de control, el limpia de un coche, ¿no? El limpia de un coche, dependiendo del estado en el que se encuentra, el mando del limpia puede hacer una cosa u otra. Por ejemplo, si está limpiando, haciendo clac, 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 y le doy a off, pues normalmente el limpia no se va a parar hasta que llegue a una determinada posición, ¿no? Entonces, bueno, pues el sistema de control, digamos que siempre depende del estado, ¿no? Y eso serían sistemas secuenciales. Entonces, nosotros vamos a estudiar, por un lado, sistemas digitales combinacionales y sistemas digitales secuenciales, ¿vale? A continuación veremos
nosotros nos vamos a dedicar un montón de tiempo hablando de electrónica digital y vamos a hablar simplemente de ceros y unos, y no vamos a hablar en absoluto de señales eléctricas y vamos a decir, bueno, ¿en dónde estamos? ¿Estamos en una clase de electrónica o dónde estamos? ¿No? Porque no vais a ver señales eléctricas. Entonces, después de ver lo que es un sistema combinacional, pues daremos una clase sobre tecnología, y veremos cómo esos circuitos que vamos a ver de una manera un poco abstracta, en forma de unos y ceros y tal, ¿no? Pues vamos a verlos, vamos a bajar a los circuitos integrados que incluyen esos circuitos y qué características tienen eléctricas y qué restricciones hay para que se cumpla lo que conocemos como la abstracción digital. Bien, veremos más adelante también ya circuitos integrados más complejos, no muy complejos, pero sí más complejos, lo que llamamos circuitos integrados MSI, es decir, comparadores, codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores. Y para finalizar, pues hablaremos de otra serie de cosas relacionadas más con el diseño de este tipo de sistemas, ¿no? Cómo se diseñan pues sistemas reales digitales, ¿no? En concreto veremos pues un sistema de recuento de votos, un display digital, un teclado, en fin, diferentes ejemplos prácticos de diseño de sistemas digitales. Bueno, pues vamos a comenzar y lo primero que os pongo es una transparencia o un slide sobre el diagrama de bloques de un sistema digital, de un sistema electrónico industrial típico. Lo dijimos el primer día, que un sistema electrónico digital típico pues tiene este aspecto, ¿no? Donde tenemos un monigote mecánico, una serie de sensores, una serie de actuadores, un sistema de control. El sistema de control es lo que nos vamos a fijar nosotros hoy, y este sistema de control va a estar implementado con electrónica combinacional, sería el elemento de control más sencillo, ¿no? Luego iremos complicando a lo largo del curso este sistema de control, ¿no? Y este sistema de control digital pues pasará de ser de combinacional a ser secuencial, luego le introduciremos un microprocesador, un microcontrolador, veremos lo que es un sistema on chip, ¿vale? Veremos cómo este sistema de control digital se va complicando, ¿no? A lo largo de la asignatura. Y luego también a lo largo de la asignatura iremos viendo otro tipo de elementos que irán introduciéndose en nuestro sistema electrónico industrial, ¿vale? Como podrán ser componentes discretos, diodos, transistores, resistencias, condensadores. Conforme vayamos utilizando, iremos metiendo todos esos componentes. Bien, lo primero que vamos a ver es, vamos a pensar qué diferencia hay entre una señal analógica, qué entendemos por una señal analógica y qué es una señal digital, ¿vale? El mundo físico es básicamente analógico, Bueno, si nos fijamos en la física cuántica es discreto, pero bueno, si no nos fijamos en la física cuántica, el mundo es analógico. Es decir, por ejemplo, si yo estudio la temperatura de esta habitación, cómo evoluciona a lo largo del día, pues va a variar la temperatura, pues yo qué sé, de 15 grados a 25 grados, y además de una manera continua, es decir, entre esos dos valores voy a tener infinitos valores en ese día, ¿vale? De una manera continua va a variar. Lo mismo puede ser, pues, la presión en un recinto o la velocidad de un determinado fluido. Es decir, el mundo físico normalmente es analógico, ¿vale? Bien, ¿y qué es una señal digital? Bueno, pues una señal digital sería una señal que tiene normalmente dos niveles, normalmente. Puede haber sistemas digitales de 2, 3, 4, 5 niveles, ¿no? Pero lo normal es que en electrónica digital vamos a manejar señales de este tipo. Son señales eléctricas variables en el tiempo, ¿vale? Y que
toman siempre dos niveles. Esos dos niveles son los que vamos a identificar con un 0 o un 1. Aquella señal que esté idealmente a 0 voltios, voy a decir que se corresponde con un 0 lógico, y aquella señal que esté idealmente a un determinado nivel de tensión, típicamente 5 voltios, pues voy a decir que es un 1 lógico. Bien, realmente la señal digital no tiene el aspecto ese que veis aquí en esta. O sea, si yo cojo un osciloscopio, voy a un sistema digital, pincho y veo cómo es la señal eléctrica, no tiene un aspecto tan ideal como este, que parecen cuadraditos perfectos, ¿no? Sino que tiene un aspecto más de este estilo. Y no solo de ese estilo, sino algo parecido a esto, donde hay sobreoscilaciones, amortiguaciones, ¿vale? O sea, la señal tiene una pinta más parecida a esto. Bien, los niveles lógicos, los niveles de tensión correspondientes al 1 lógico y al 0 lógico se mueven dependiendo de la tecnología que utilice, se mueven entre diferentes niveles de tensión. Por ejemplo, los circuitos digitales que vamos a ver, sabemos, o nos suena, que están construidos en base a transistores, ¿vale? Entonces, dentro del circuito integrado, si yo tengo una puerta lógica, un codificador, un decodificador, dentro de ese circuito lo que tengo son, por debajo, tengo transistores. Esos circuitos basados en transistores son circuitos analógicos, ¿no? Que hay que alimentar hay que polarizar unos determinados niveles de tensión y que van a generar unas determinadas señales de tensión, ¿no? Bueno, pues esas señales de tensión no tienen un valor fijo, sino que se mueven entre ciertas magnitudes. Y dependiendo del tipo de transistor que utilice, que es lo que conozco como la tecnología, es decir, si por ejemplo utilizo transistores bipolares para construir esos circuitos integrados, pues estaré hablando de tecnología TTL. Si utilizo transistores MOSFET, pues estaré hablando de tecnología CMOS, ¿vale? Si utilizo Schottky, pues estaré hablando de tecnología TTL Schottky, en fin, hay diferentes tecnologías, ¿no? Bueno, pues dependiendo de la tecnología, de cómo están construidos esos circuitos integrados, pues voy a manejar valores de tensión para los niveles lógicos 1 y 0. De tal manera que, por ejemplo, en TTL, aproximadamente, el 1 se corresponde con los 5 voltios, con una señal de tensión comprendida entre 5 y 2 voltios, y el 0 se corresponde con una señal comprendida entre 0 y 0,8 voltios. ¿Vale? Bien, nosotros estas son de las pocas cosas que vamos a ver eléctricas en esta asignatura por el momento. ¿Vale? Nosotros a partir de ahora vamos a hablar solo de unos y ceros, pero debéis recordar que los unos y ceros no existen, sino que eso es una abstracción de la realidad, que es lo que conocemos como la abstracción digital, ¿vale? Es decir, nosotros estamos abstrayéndonos y estamos pensando que las señales son unos y ceros, pero lo que tenemos en realidad son señales eléctricas de tensión que varían entre determinados valores y además que tienen formas a veces incluso bastante raras, ¿vale? Bien, para que se cumplan esa abstracción digital se tienen que dar una serie de condiciones, ¿no? Que son las condiciones que nos fijan los fabricantes de circuitos integrados. Es decir, pues el circuito integrado tiene que alimentarse a unas determinadas tensiones, puedo conectar una serie de cargas a ese circuito integrado, tengo que trabajar en un rango de frecuencia, se tienen que dar una serie de condiciones que ya veremos más adelante. Por el momento, pues nos vale perfectamente hablar de abstracción digital, ceros y unos y se acabó. Bien, bueno, esta transparencia que os pongo aquí tiene que ver un poco con la jerga, es decir, qué jerga vamos a utilizar a lo largo de la asignatura cuando nos refiramos a señales digitales. Bueno, pues hablaremos de lo que es el ancho del pulso, el TW, ¿no? Que está normalizado, que es T-White, la W es de White, ancho de pulso,
hablaremos de un tiempo de subida o un flanco de subida, que lo vamos a considerar entre el 10% y el 90% de la amplitud de la señal, que es básicamente T sub R, T rise, y un tiempo de caída que es el T sub F o T fall. Bien. Ya centrándonos empezando ya a tocar materia, los primeros dispositivos que vamos a ver, son los que veis ahí. Son lo que conocemos como puertas, o también podéis encontrarlo en los libros sudamericanos, que traducen muchos, los sudamericanos traducen muchos libros del inglés, lo llaman compuertas, ¿no? Nosotros lo llamamos más bien puertas, ¿no? Pero lo podéis encontrar en los libros como compuertas. Bueno, las puertas básicas serían fundamentalmente 3 más 1. El 1 sería el buffer. Las puertas básicas son la puerta AND, la puerta OR y la puerta inversora. ¿Por qué llamo puertas básicas? Lo llamo puertas básicas porque todos los sistemas digitales se pueden construir a partir de estas puertas, como combinación de ellas. Es decir, un Pentium, yo qué sé, el micro que lleve un iPhone, un smartphone, ¿no? Por debajo lo que hay son solo este tipo de puertas, una combinación de este tipo de dispositivos. Entonces, esto es lo que conocemos como puertas básicas. Las puertas básicas, como veis, estos serían los símbolos que representan cada una de las puertas, pues como veis, cada puerta, pues en este caso hemos representado las más sencillas, constan de una salida, que es la rayita que aparece a la derecha, y 2 entradas, que son las rayitas que vemos a la izquierda. De tal manera que, por ejemplo, la puerta AND, la salida, se corresponde con el producto lógico de las entradas. Aquí lo vemos en la tabla de verdad. En la tabla de verdad representamos las entradas A y B y la salida S. De tal manera que la salida S vale 0 cuando las entradas A y B valen 0. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, 1 por 1 es 1. ¿Vale? Esto sería lo que hace una puerta AND. Es decir, una puerta AND, su salida se activa, es decir, su salida se pone a 1 cuando las 2 entradas están a 1. En el caso que una de las entradas esté a 0, su salida es 0. ¿Vale? Es decir, que la puerta lógica, la operación que hace es el producto lógico de las entradas. ¿De acuerdo? Bien, la puerta OR lo que hace es la suma lógica. Fijaros, la suma lógica es 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. La suma lógica no es 1 más 1 es 0. Cuando yo sumo en binario, 1 más 1 es igual a 0. ¿Vale? Cuando yo sumo en binario digo 1 más 1 igual a 0 y me llevo 1. ¿De acuerdo? Esto no es suma binaria, es suma lógica. Fijaros que tiene que ver con la función O, es decir, la salida es activa cuando una de las entradas es activa, es decir, esta es activa si esta es activa o esta es activa, ¿vale? Por eso tiene que ver con la función O. Por eso se llama puerta OR. Vale, y luego la otra puerta básica sería la puerta inversora. La puerta inversora lo que hace es nos da el complemento de la entrada, ¿vale? Es decir, si la entrada es 0, la salida es 1, si la entrada es 1, la salida es 0, ¿vale? Se suele representar, para decir el complemento puedo poner A apóstrofe o A con gorrito, ¿vale? Dependiendo de eso, decir que la salida sería S sería igual a A apóstrofe o S igual a A con gorrito. ¿De acuerdo? Bien. Y el buffer, también muchos libros hablan del buffer como una puerta básica, ¿vale? El buffer, fijaros que la salida es igual a la entrada, no hace nada. Dice, bueno, ¿y para qué quiero yo una puerta que no haga nada? ¿No? ¿Para qué demonios quiero yo una puerta que no haga nada? Bueno, antes os he comentado de que en electrónica digital podemos tener diferentes tecnologías, ¿no? Podemos tener circuitos integrados que estén hechos con transistores MOSFET y circuitos integrados que estén hechos con transistores bipolares, ¿no?
Esas tecnologías van a manejar tensiones y corrientes diferentes. Entonces, me puedo interesar en un determinado circuito mezclar tecnologías, de tal manera que un 1 para la tecnología TTL no va a ser igual a un 1 para la tecnología CMOS. Entonces, para acoplar esos circuitos que se manejan en diferentes tecnologías, puedo requerir un buffer, y ese buffer lo que hará será pasarme un 1 CMOS a un 1 TTL, ¿vale? La salida es igual a la entrada, pero estoy manejando señales eléctricas diferentes, ¿no? También, por ejemplo, veremos que otra circunstancia en la que se utiliza el buffer es, por ejemplo, veremos que cuando una puerta ataca a otras puertas, tiene una limitación de puertas que puedo conectar a la salida de la puerta. Es decir, por ejemplo, en esta puerta pues puedo conectar 10, 12 puertas a su salida, ¿no? Dependiendo de la tecnología. Si utilizo una tecnología TTL, pues serán 12. Si igual CMOS, puedo poner 100, ¿no? Me puede interesar incrementar el número de puertas que puedo poner a salir a una determinada puerta. Entonces, también puedo utilizar un buffer para poder cargar la salida con más puertas, ¿vale? O sea, son diferentes aplicaciones del buffer. Es decir, es lo que se conoce como mejora del fan-out, ¿vale? El fan-out es el número de puertas que puedo conectar a la salida de una puerta determinada. Bien, bueno, esto serían las puertas básicas. Entonces, tenemos 3 puertas básicas, AND, OR, NOT. ¿De acuerdo? Todo se genera a partir de eso. ¿Cuáles serían las puertas compuestas que se generan a partir de eso? Las más sencillitas. Bueno, pues serían la puerta NAND, la puerta NOR, la puerta XOR, que también se conoce como OR exclusiva, y la puerta XNOR, que también se conoce como NOR exclusiva, ¿vale? La puerta NAND es el resultado de combinar una puerta AND y una puerta inversora. Fijaros, este circulito quiere decir que a la salida de la puerta AND he conectado una inversora, ¿vale? La puerta NOR es una puerta OR y a su salida he conectado un inversor. La puerta XOR es una puerta diferente. La puerta XOR lo que me da es, en vez de la suma lógica, lo que me da es la suma binaria. Fijaros, la salida es el resultado de sumar binariamente las dos entradas. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0. ¿De acuerdo? Y la XNOR pues sería una puerta XOR con un inversor en su salida. Bien, las funciones lógicas que representan cada una de ellas, pues fáciles, ¿no? Si una puerta AND es A por B, pues la NAND será A por B complementado, ¿vale? O sea, A por B apóstrofe. La NOR, si la OR es A más B, pues será A más B complementado. Y la XOR ya lo veremos más adelante, pero la XOR, pues la función lógica va a ser de ese estilo, A por complemento de B más A complemento de A por B. Ya veremos más adelante de dónde sale eso. Igual que la XNOR. La XNOR, la salida será A por B más el complemento de A por el complemento de B. Eso ya veremos de dónde sale. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Seguro que no hay dudas?